Seguimos viendo más sobre el pasado continuo en inglés y en esta clase nos vamos a enfatizar en cómo estructurar, en cómo realizar oraciones negativas y cómo realizar preguntas y respuestas en este tiempo verbal. Es por eso que el tema es The Past Continuous, Negative and Questions. Y para comenzar vamos a aprender cuál es la estructura, cuál es el orden de palabras que debemos de seguir para poder realizar oraciones negativas en el pasado continuo. Recuerden que tenemos como siempre el subject, ¿ok? Que puede ser de tipo pronoun o noun. Luego el verb to be en pasado, cualquiera de estos dos dependiendo del sujeto, como ustedes ya saben, was o were. Y luego la palabra que nos hace negativa toda la oración, el cual es not, que viene después del verbo to be en pasado. Y recuerden que después del not, como es pasado continuo, seguimos viendo el verbo más el ing. Y luego de esta parte tenemos el resto de la oración, o sea, el complemento, lo que sigue al final. ¿Ok? Entonces, siguiendo este orden de palabras, vamos a poder realizar oraciones en negativo en pasado continuo. Ahora, antes de ver los ejemplos que tengo aquí, es importante que también que ustedes recuerden que el was y el were no tienen contraction en positivo, solamente en negativo. Es por eso que se las dejo aquí para que las logremos nuevamente recordar, ¿verdad? Was not es wasn't y were not es weren't. ¿Ok? Así que recuerden que esto lo miramos cuando vimos el verbo to be en pasado en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces pueden utilizar ya sea de esta forma o su contraction, como ustedes quieran. ¿Ok? Ahora bien, entonces, viendo los ejemplos, como ya sabemos, ok, la sintaxis, y vamos a ver esta parte, sabemos que el I, he, she, it siempre va a ir con was. Y we, you, they siempre va a ir con were. Entonces, tenemos I, luego como recuerden, was y el not. I was not, o en defecto su contraction. I wasn't sleeping in the car. Aquí tenemos subject, verb to be en pasado con la negación, luego el verbo en ing, que es sleep, ing, y luego in the car es el resto de la oración. I was not sleeping in the car. Yo no estaba durmiendo en el auto. She wasn't sleeping in the car. Ella no estaba durmiendo en el auto. ¿Ok? Y lo mismo, we, you, and they con were. We were not watching TV. Nosotros no estábamos viendo televisión. You weren't watching TV. Usted o ustedes no estaban viendo televisión. Y como pueden ver, tenemos en este orden que tengo cada una de estas oraciones, está la sintaxis, la estructura que vamos a seguir para realizar este tipo de oraciones. Subject, ¿ok? Verb to be en pasado, not, ya sea de esta manera o en contraction, verb más ing, aquí lo tenemos, y luego tenemos el resto de la oración en cada uno de ellos. ¿Y cómo realizamos preguntas en este tiempo verbal? Pues básicamente comenzamos en este caso ahora con el verbo to be en pasado, que puede ser ya sea was o were, dependiendo del subject, del sujeto, que lo vamos a ver a continuación. Entonces comenzamos con el verbo to be en pasado, luego del subject, ya sea recuerden pronoun o noun, y luego tenemos el verbo más ing, seguido del resto de oración, del complemento, y como es una pregunta, finaliza con question mark, o sea, símbolo de interrogación. Entonces, en pantalla tengo los mismos ejemplos anteriores, nada más que como pregunta. Entonces, comencemos. Was, recordemos que was es I, he, she, it. Se usa con esos 4 pronombres. Entonces, aquí básicamente es que le dimos vuelta a la posición. En vez de tener el subject al principio, lo colocamos de segundo y el verb to be en pasado va en la primera posición. Y básicamente es lo único que cambia. Entonces, was I sleeping, vean, in the car? ¿Estaba yo durmiendo en el auto o estaba durmiendo en el auto? Was he sleeping in the car? ¿Estaba él durmiendo en el auto? ¿Ok? Y así, was she sleeping in the car? Was it sleeping in the car? ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Ahora, were, vean, recuerden que lo utilizamos como dije anteriormente con we, you, and they. Entonces, were you watching TV? ¿Estabas o estaban viendo la televisión? Were they watching TV?
¿estaban ellos viendo la televisión? ¿Ok? O were we watching TV? ¿Nosotros estábamos viendo televisión o estábamos viendo televisión? Recuerden, cuando uno hace una pregunta, hace una pequeña entonación, ¿verdad? Como de esperando una respuesta. Entonces, de esta manera tan sencilla es como vamos a realizar las preguntas en pasado continuo. A continuación, como ya hemos visto, básicamente algo muy sencillo, la estructura, miremos ejercicios para poner en práctica esta sintaxis que estoy seguro que le están entendiendo. En pantalla, como pueden ver, tengo 3 ejercicios, los cuales son oraciones que están en pasado continuo de manera afirmativa. Entonces, vamos a convertir cada una de esas oraciones en oraciones negativas y luego en preguntas. ¿Ok? Entonces, comencemos. He was eating pasta. Recuerden, la sintaxis de las oraciones afirmativas que miramos en la clase pasada. Subject, en este caso es un pronoun. El verbo to be en pasado porque es pasado continuo. Was, porque es he. Luego tenemos el verbo base que es eat, ok, seguido del ing. Y luego pasta sería el complemento, el resto de la oración. Ok, entonces, he was eating pasta. ¿Cómo sería en todo caso la negación? Sencillo, les dije subject, luego verb to be en pasado. Y como es negación, después del verbo to be va la palabra not. He was not y luego exactamente lo mismo. He was not eating pasta. Él no estaba comiendo pasta. Él estaba comiendo pasta. Afirmativo, negativo. Y ahora, para colocar la pregunta, pues básicamente vámonos a la oración afirmativa. ¿Ok? ¿Qué dice? Pues básicamente vamos a hacer un switch. El verbo to be pasa a la primera posición y el subject pasa a la segunda posición. Entonces, was he, y luego exactamente lo mismo. Eating pasta. ¿Ok? Él estaba comiendo pasta. Entonces, ¿cómo lo responderíamos? Pues básicamente con yes, he was, o no, he was not. De manera corta. ¿Ok? They were doing a great job. Tenemos subject, verb to be en pasado que corresponde al pronoun. Luego tengo el verbo base que es do más ing y luego el resto de oración. Estamos bien. Entonces, they sería la negación. They were y después del verbo to be tenemos not. They were not doing a great job. Ellos no estaban haciendo un buen trabajo. They were doing a great job. Ellos estaban haciendo un buen trabajo, en afirmativo. Entonces, pregunta, pasamos el were a la primera posición y el they a la segunda posición. Entonces, were they doing a great job? Recuerden, símbolo de interrogación. Were they doing a great job? ¿Estaban haciendo ellos un buen trabajo o ellos estaban haciendo un buen trabajo? Entonces, yes, they were, o no, they weren't, o were not. Okay? She was running when the car stopped. Vean acá, interesante. Tengo el conector when, lo cual me indica que esta oración está en pasado continuo y está en pasado simple. Recuerden que en la clase pasada lo miramos, eso es uno de los casos, que la acción que estoy haciendo se vio interrumpida por otra acción. Entonces, she was running. Entonces, negativo sería she, vamos a colocar la contraction, she wasn't running. ¿Ok? Luego, when the car stopped. Recuerden que solo me afecta esta oración porque es el pasado continuo. She wasn't running when the car stopped. Ella no estaba corriendo cuando el carro se detuvo. Y aquí, ella estaba corriendo cuando el carro se detuvo. ¿Ok? Pregunta, pues básicamente recuerden, was, primera posición, she, segunda posición. Decimos, was she running when the car stopped? ¿Ok? Decimos, ¿ella estaba corriendo cuando el carro se detuvo? Como pregunta.
yes, she was, or no, she was not, or no, she wasn't. Como pueden ver, es súper sencillo realizar este tipo de oraciones, tanto afirmativas, negativas y preguntas en el pasado continuo. Como ya hemos visto, oraciones afirmativas y también negativas en el pasado continuo, también podemos combinar estas oraciones tanto afirmativa o negativa en viceversa y viceversa. ¿Ok? Ya van a ver por qué. Tenemos en este caso 4 oraciones, las cuales las 2 primeras comienzan de manera positiva y las últimas 2 de manera negativa. ¿Ok? Ahora, existe algo que lo miramos en la clase del presente continuo llamado conjunctions, o sea, las conjunciones. Y miramos la conjunción but, que significa pero. Estas conjunciones en su significado principal nos ayudan a unir 2 oraciones, ¿ok? Para realizar una sola sentencia como tal, ¿ok? Igual manera, el tema conjunctions lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿ok? Entonces, la idea aquí es, básicamente en estas 2, tengo oración positiva en ambas de ellas. Vamos ahora a hacer la oración negativa, pero con algo que tenga sentido. Recuerden que es muy importante. He was playing soccer. Él estaba jugando fútbol, pero, ¿ok? He, como es negativo, he was not playing, diría, well. He was playing soccer, but he was not playing well. Él estaba jugando fútbol, pero no estaba jugando bien. Positivo, negativo, ¿ok? They were wearing a hat, but ellos estaban usando o llevaban puesto un sombrero, pero, y aquí vamos con they, ¿ok? Negativo, vamos a ver, con were not, verbo, wearing a tie. They were wearing a hat, but they were not wearing a tie. Ellos estaban usando un sombrero o llevaban puesto un sombrero, pero ellos no llevaban puesto una corbata. ¿Ok? Positivo, negativo. Ahora bien, en estos 2 ejemplos comenzamos la oración de manera negativa. En estos casos no vamos a necesitar el but porque entonces le cambiaría el sentido de la oración. ¿Ok? Vean, we were not running. ¿Ok? Nosotros no estábamos corriendo. We were walking. Nosotros no estábamos corriendo, nosotros estábamos caminando. Si yo colocara el but, sería we were not running, o sea, nosotros no estábamos corriendo, pero estábamos caminando. Entonces creo que de manera más sencilla es omitir el but en esta oración. We were not running, we were walking. ¿Ok? Entonces, I was not sleeping. Yo no estaba durmiendo. Yo estaba, I was studying. Estaba de estudioso. Estaba estudiando. I was not sleeping. I was studying. Yo no estaba durmiendo, yo estaba estudiando. Entonces recuerden, en estos casos de positivo a negativo, podemos emplear el but para darle un mejor sentido a la oración. Y en estos casos que comencemos con negativo a positivo, podemos omitir el uso del but para poder unir las 2 oraciones. ¿Ok? Y bien, esto ha sido todo por esta clase. Recuerden que en la parte de abajo, como siempre, les dejo el examen autoevaluativo online. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero si eres nuevo, te lo digo, en cada clase que estoy dando de este curso, estoy dejando el link, lo vas a encontrar en la descripción del video, para que puedas realizar esa prueba y puedas poner en práctica y a prueba todo lo que hemos aprendido en esta clase. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Los espero en otra próxima clase en inglés. Bye bye.